Hoy les vamos a hablar sobre el tratamiento farmacológico de la obesidad. El contexto general: 1,9 millones de adultos tienen sobrepeso. Se incluyen 650 millones con obesidad clínica relevante. La obesidad tiene una alta mortalidad y comorbilidad cuando está asociada con enfermedades como diabetes, hipertensión, dislipidemias, disfunción respiratoria, enfermedades cardiovasculares, entre otras. El tratamiento: en el de primera entrada está la intervención para un cambio de vida, en el cual se incluye alimentación y actividad física. Se muestra el resultado de ensayos luego de un año de intervención de estilo de vida de alta intensidad o farmacoterapia, que generalmente se combinó con asesoramiento sobre estilo de vida, en al menos una sesión al mes. Se muestra que el estudio AHEAD y el tratamiento con fentermina combinado con topiramato dio la mejor respuesta para la pérdida de al menos 15% del peso inicial. Hay un consenso de que si después de 6 meses el individuo ha fallado en responder a la terapia de cambio en el estilo de vida y tienen BMI mayor a 30 o BMI mayor a 27 con comorbilidades asociadas a obesidad, se debería empezar con tratamiento farmacológico. La relación terapia farmacológica y peso corporal es muy importante entender en base a estos 4 tópicos. Los fármacos usados intencionalmente para reducir de peso, que implica los fármacos antiobesidad aprobados por la FDA y otros que se usan en Europa y Japón. Fármacos que causan cambio de peso inintencionado, que implica fármacos cuya finalidad no es la pérdida o ganancia de peso, pero resulta como efecto secundario. Alteraciones farmacocinéticas debido a aumento del peso corporal. Implica la relación entre la grasa corporal y la distribución del fármaco, e influencia del peso corporal en la eficacia del tratamiento con fármacos, en donde se inmiscuyen las preguntas: ¿puede ser la droga dada a la misma dosis que en pacientes con peso normal? ¿O la eficacia de la droga y sus efectos son independientes de la composición corporal? Esto será respondido a medida que avance la presentación. Los fármacos antiobesidad pueden tener un efecto reductor de peso, pero no es el tratamiento principal, como los inhibidores de SGLT2 y los agonistas de GLP-1, ambos usados para tratar diabetes tipo 2. En el primero, impide la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal, porque aumenta glucosuria, disminuye glicemia, por lo tanto se pierden calorías por la orina, y de ahí se baja de peso. El segundo se hablará más adelante. Drogas específicas para condiciones concomitantes: tenemos topiramato, que sirve para reducción de peso en pacientes obesos con migraña. Normalmente se usa para tratar la migraña y la epilepsia por medio de aumento de actividad GABA al actuar como antagonista de receptores de glutamato, pero el mecanismo de pérdida de peso se desconoce. El metilfenidato puede provocar síntomas psiquiátricos graves como anorexia nerviosa, de ahí que provoque independencia. El primer fármaco del que vamos a hablar es orlistat. El mecanismo de acción es inhibidor de la lipasa pancreática y gástrica. Más de la lipasa pancreática. De la gástrica no tanto, porque también se encarga de inhibir a la carboxilesterlipasa y fosfolipasa A. Entonces, al inhibir menos a estas, permite concentraciones fosfolípidos y de acilgliceroles normales o que se mantengan, pues son esenciales para el mantenimiento de membranas celulares. Reduce el uptake de grasas. Como reduce el uptake de grasas, esto va a provocar efectos secundarios como esteatorrea, incontinencia fecal, flatulencias acuosas, reducción de reabsorción de vitaminas liposolubles. Esto es importante considerar para luego administrar suplementos vitamínicos. Las contraindicaciones son en el embarazo, síndrome de malabsorción crónica, colestasis. El cetilistat es un equipotente al orlistat respecto a la excreción fecal de grasas y parece tener de cierta manera un mejor perfil en los efectos secundarios gastrointestinales. Ha ganado autorización en el mercado de Japón y se espera aprobación en Estados Unidos. La liraglutida, el mecanismo de acción es un agonista del receptor de GLP-1 de acción prolongada. Se debe inyectar por vía subcutánea. Lo que hace es retrasar el vaciado gástrico, por lo que reduce la ingesta de alimentos. Fue autorizada en 2009 en dosis de 1,8 miligramos bajo el nombre de Victoza. En 2015 se concedió la autorización para tratamiento de obesidad en dosis de 3 miligramos día bajo el nombre de Saxenda.
Entonces se recomendó iniciar con dosis de 0,6 e ir aumentando 0,6 miligramos semana hasta alcanzar la dosis máxima. Esto en base al estudio SCALE que se muestra, en donde participaron 3.731 sujetos con IMC de al menos 30, en donde se obtuvo una pérdida de peso de 7,2 kilogramos, mayor que el placebo, que era de 2,8 kilogramos. Los efectos beneficiosos son reducir la circunferencia de la cintura, los lípidos, la hemoglobina A, la presión arterial, el azúcar en sangre. Está contraindicado en pacientes con historia familiar de cáncer tiroideo medular o MEN tipo 2. Esto porque se realizaron estudios en animales con liraglutida, en los cuales aumentaron la sospecha con una asociación de cáncer de tiroides medular. Aunque no existen estudios donde haya una asociación con humanos, se contraindica en estos pacientes. La naltrexona bupropión. El bupropión aumenta la actividad dopaminérgica y la actividad neuronal de POMC. Sin embargo, su eficacia a largo plazo es inhibida por retroalimentación negativa sobre las neuronas de POMC a través de receptores opioides. Esto es compensado por el bloqueo de naltrexona en la vía de la beta-endorfina. Entonces esto provoca una reducción en el apetito y aumento en el gasto energético. La naltrexona no se usa sola porque falla para perder peso, pero si se combina con el bupropión, contribuye con este efecto. Ahora tenemos la catina. La catina no es una droga aprobada por la FDA, pero se usa ampliamente en Europa. Pero se va a hablar aquí. Es un agente tipo anfetamina. Se trata de un alcaloide aislado de las hojas de cat, las que se muestran en la imagen. Está autorizado para el tratamiento a corto plazo de la obesidad relacionada con la dieta. Los efectos es que induce anorexia, aumenta la alerta, hipertermia, retención de orina, eleva la presión sanguínea. Ahora yo voy a hablarles un poco sobre los medicamentos para tratar la obesidad que han sido aprobados por la FDA. Además de los medicamentos contra la obesidad mencionados anteriormente, disponibles en Europa, el agonista selectivo del receptor de serotonina, lorcacerina, cuyo nombre comercial es Belviq, y el medicamento combinado fentermina y topiramato, cuyo nombre comercial es Qsymia, están aprobados por la FDA para el tratamiento de la obesidad en los Estados Unidos. La lorcacerina reduce el apetito al unirse a los receptores 5-HT2C, para los que tiene una selectividad entre 15 y 100 veces mayor que los receptores 5-HT2A y 5-HT2B. Se demostró la eficacia y seguridad en los ensayos Blossom y Bloom. Los pacientes tratados con lorcacerina perdieron significativamente más peso corporal en comparación con el placebo. Los efectos secundarios más comunes de la lorcacerina fueron dolor de cabeza, infecciones en el tracto respiratorio superior y nasofaringitis. Es importante destacar que las tasas de valvulopatía cardíaca fueron similares a las del placebo. Se observaron mejoras significativas en los indicadores de lípidos y glucémicos. Medidas de calidad de vida y signos vitales en el grupo de lorcacerina en comparación en el placebo fueron mejores. La fentermina pertenece a la clase de medicamentos de tipo anfetamínico y promueve la pérdida de peso activando el sistema nervioso simpático, aumentando así el gasto energético en reposo y disminuyendo la ingesta de alimentos. La fentermina está contraindicada en pacientes con comorbilidades cardíacas, como hipertiroidismo y glaucoma, y en pacientes que han tomado inhibidores de la monoaminooxidasa en un plazo de 14 días. El segundo fármaco de Qsymia es el topiramato, que está aprobado para el tratamiento de la epilepsia y la profilaxis de la migraña. Los efectos secundarios de reducción de peso observados probablemente se desencadenan por una aversión al gusto inducida.
y por lo tanto una disminución de la ingesta calórica. El topiramato es teratogénico y por tanto está contraindicado durante el embarazo. Las mujeres en edad fértil deben tomar medidas anticonceptivas. La eficacia y seguridad de la combinación de fentermina-topiramato se demostró en los ensayos de Kip, Conker y Sequel. Después de un año de tratamiento, se informó una pérdida de peso sustraída con placebo, dependiente de la dosis desde aproximadamente el 9%. Los efectos secundarios adversos incluyeron parestesias, mareos, sequedad de boca, estreñimiento, disgeusia, insomnio y ansiedad. En los estudios clínicos se observaron mejoras de los parámetros lipídicos y la presión arterial, así como una mejora de la glucosa en ayunas, los niveles de insulina y una progresión reducida a la diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, hasta la fecha no se han realizado un ensayo de seguridad cardiovascular específico. Tanto la semaglutida como la exenatida son agonistas del receptor de GLP-1, con autorización de comercialización para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Ambos fármacos están en desarrollo para el tratamiento de la obesidad. Si bien la exenatida es un análogo de GLP-1 de acción corta, y por lo tanto no proporciona beneficios de tratamiento sustanciales en comparación con la liraglutida. La semaglutida es un análogo de GLP-1 de acción prolongada con un tratamiento subcutáneo de una vez por semana, con una dosis de 0.25 hasta 1 miligramo. Además, también se está desarrollando una aplicación oral, lo que haría del fármaco más atractivo para los pacientes. Tanto la semaglutida como la exenatida proporcionan una eficacia comparable o incluso mayor al tratamiento con liraglutida. Ambos fármacos se encuentran en ensayos de fase 2 y se puede esperar la aprobación de comercialización para la obesidad en un futuro próximo. Hay varios otros agentes en investigación, dirigidos a vías especiales involucradas en el desarrollo de la obesidad. Ejemplos de agentes prometedores son los agonistas del receptor de melanocortina, inhibidores de NPY, simpático-miméticos, combinaciones de GLP-1 y PYY3, 36 agonistas, e inhibidores de la lipasa con efectos secundarios menores. En la práctica diaria podemos encontrar que los pacientes se quejan del aumento de peso asociado al tratamiento. La clase de medicamentos de aumento de peso número 1 son los antipsicóticos atípicos, junto con los glucocorticoides aplicados sistémicamente, y la insulina o sulfonilureas para reducir la glucosa en sangre. El conocimiento concreto de este tema a menudo sigue siendo anecdótico, porque los cambios en el peso corporal suelen ignorarse durante los estudios de registro de medicamentos. Se puede suponer una conexión fisiopatológica solo en los casos en los que se conocen las influencias del fármaco sobre el hambre, la saciedad o el metabolismo energético. Desafortunadamente, para la mayoría de los medicamentos, estos datos no están disponibles, por lo tanto, solo las observaciones en estudios clínicos o registros pueden tomarse como evidencia de efectos sobre el peso. La influencia de los medicamentos sobre el peso corporal juega un papel importante en la diabetes mellitus tipo 2, ya que el aumento de peso está fuertemente asociado con la progresión de la enfermedad, y muchos medicamentos antidiabéticos promueven el aumento de peso. Algunos de los mecanismos por los que ocurre esto son la disminución de la pérdida de energía a través de los riñones por la normalización de la glucosa en la sangre, así como el efecto anabólico sobre el tejido muscular y adiposo. Presumiblemente, debido a la estimulación de la secreción de insulina endógena, las sulfonilureas también causan una cantidad considerable de aumento de peso. También se ha demostrado que las tiazolidinedionas, como la pioglitazona, aumentan el peso corporal. Por el contrario, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, así como los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, son neutros en cuanto al peso, y la metformina, los inhibidores de la CGLT2 y los agonistas del péptido 1 similar a glucagón disminuyen el peso corporal en una eficacia ascendente. Los antipsicóticos, con su variedad de afinidades neurotransmisor receptor, tienen efectos variables en el peso corporal.
En general, los medicamentos de la clase de los antipsicóticos típicos suelen mostrar un mayor aumento de peso, que es más pronunciado cuando los pacientes reciben tratamiento con tioridazina. Entre la clase de fármacos de los antipsicóticos atípicos, especialmente la clozapina, la olanzapina y la risperidona se asocian con un aumento de peso corporal durante la terapia. En esta clase de fármacos, solo la ziprasidona no está asociada con el desarrollo de obesidad. El litio, que se utiliza como agente estabilizador del estado de ánimo en el trastorno bipolar, también suele provocar un aumento de peso. Los antidepresivos tricíclicos están asociados con el aumento de peso. Esto es especialmente cierto para la amitriptilina, clomipramina, doxepina e imipramina. Asimismo, los inhibidores de la monoaminoxidasa conducen a un aumento del peso corporal. Los nuevos antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y la mirtazapina, tienen menos probabilidades de aumentar el peso corporal y a veces los pacientes incluso pierden peso durante la terapia. En cuanto a los antiepilépticos, encontramos que el valproato y la carbamazepina están asociados con el aumento de peso, al igual que la gabapentina y la pregabalina. Solo en pacientes tratados con topiramato y sonizamida no se observó este efecto indeseable del fármaco. De los fármacos utilizados para la terapia inmunosupresora, especialmente los glucocorticoides, pero también los inhibidores específicos de la calcineurina, como tracolimus, e inhibidores de mTOR, como sirolimus, aumentan el peso corporal. Contrariamente a la creencia popular de que la terapia con hormonas sexuales promueve el aumento de peso, la investigación ha arrojado resultados contradictorios. En las mujeres, ni la terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia, siendo irrelevante si es con terapia de reemplazo hormonal basada en estrógenos, progesterona o con fitoestrógenos, ni la anticoncepción hormonal conduce sistemáticamente al aumento de peso. Por el contrario, la supresión de la producción de hormonas sexuales en mujeres premenopáusicas reduce la tasa metabólica basal, lo que sugiere incluso un efecto reductor de peso de las hormonas sexuales. Recientemente se ha encontrado una asociación con un aumento de la ingesta energética en pacientes tratados con inhibidores de beta-hidroxi-beta-metilglutaril, HMG o coa-estatinas. En los efectos anatómicos encontramos que el exceso de adiposidad generalmente va a evolucionar de manera lenta a través del tiempo y con un balance energético positivo a largo plazo. La acumulación de lípidos, principalmente triglicéridos, en el tejido adiposo se va a producir junto con aumentos de volumen en el músculo esquelético, en el hígado y en otros órganos y tejidos. El exceso de peso en personas con sobrepeso u obesidad incluye proporciones variables de estos órganos y tejidos. Una persona obesa con peso estable en comparación con una persona sin sobrepeso u obesidad va a tener mayor masa grasa y magra, junto con un mayor gasto energético en reposo, gasto cardíaco y presión arterial, y además va a tener una mayor masa de células beta pancreáticas. La secreción de insulina en ayunas y después de una carga de glucosa va a aumentar de manera lineal junto con el IMC. Además, tenemos que en el aumento de peso con el tiempo se van a ver que el exceso de lípidos se va a distribuir a muchos compartimentos corporales, es decir, el tejido adiposo subcutáneo contiene la mayor parte del lípido almacenado en una variedad de sitios anatómicos que van a diferir en características metabólicas y fisiológicas. Entonces, para comprender mejor la siguiente parte, vamos a definir qué son los adipocitos blancos, marrones y beige. Dentro de los adipocitos blancos tenemos que son el principal tipo de células que se van a encontrar en el tejido adiposo humano. Los triglicéridos productores de energía y el éster de colesterol se van a almacenar dentro de las grandes gotitas de lípidos intracelulares. La leptina, la adiponectina y otras adipocinas se van a encontrar entre las proteínas secretadas por los adipocitos blancos.
Por otro lado, los adipocitos marrones se puede ver que con el uso de métodos de imagen se van a observar estos depósitos de adipocitos marrones dentro de los tejidos supraclaviculares, paravertebrales, mediastínicos y además otros depósitos de tejido adiposo en adultos. Dentro de los adipocitos marrones se encuentran múltiples gotitas de lípidos y mitocondrias que contienen proteína desacoplante 1, que puede activarse para producir calor mediante la estimulación del sistema nervioso simpático después de una exposición al frío. Finalmente, los adipocitos beige, tenemos que estos adipocitos termogénicos beige o bright se encuentran dispersos dentro del tejido adiposo blanco y se van a caracterizar por múltiples gotitas de lípidos y mitocondrias que contienen proteína desacoplante 1 y tienen un origen celular progenitor. El pardeamiento del tejido adiposo blanco se puede inducir con la exposición al frío, al ejercicio y algunas hormonas endocrinas. Entonces tenemos que la mayoría de los adipocitos en el tejido adiposo subcutáneo son blancos, como ya lo mencionamos, debido a los triglicéridos almacenados. En los adultos también están presentes cantidades relativamente pequeñas y variables de adipocitos termogénicos de color marrón y beige. La obesidad va a ir acompañada por aumento de macrófagos y células inmunes en el tejido adiposo, en parte debido a la remodelación que existe del tejido en respuesta a la apoptosis de los adipocitos. Entonces, estas células inmunes van a secretar citocinas proinflamatorias que van a contribuir a que se produzca la resistencia a la insulina, que suele estar presente en pacientes con obesidad. Y finalmente tenemos que el tejido adiposo visceral es un compartimento de almacenamiento de lípidos más pequeños que el tejido adiposo subcutáneo, con la grasa aumental y mesentérica vinculada mecánicamente a muchas de las alteraciones metabólicas y resultados adversos asociados con la obesidad. Finalmente, dentro de los efectos anatómicos tenemos el tejido adiposo que rodea al riñón. Entonces, el aumento de la presión arterial con la compresión renal puede contribuir a la hipertensión que se observa con frecuencia en los pacientes obesos. Además, la obesidad suele ir acompañada de un aumento de los tejidos blandos faringios. ¿Esto qué va a ocasionar? Esto puede bloquear las vías respiratorias durante el sueño y provocar una apnea obstructiva del sueño. Asimismo, el exceso de adiposidad también va a imponer una carga mecánica a las articulaciones, lo que convierte a la obesidad en un factor de riesgo para el desarrollo de la artrosis. Finalmente, tenemos que un aumento de la presión intraabdominal va a explicar los riesgos elevados que se tienen de padecer la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma de esófago en personas con sobrepeso u obesidad. Ahora los efectos metabólicos y fisiológicos. La secreción excesiva de adipocinas proinflamatorias por los adipocitos y macrófagos dentro del tejido adiposo conducen a un estado inflamatorio sistémico de bajo grado en algunas personas con obesidad. En esta imagen se puede observar a las adipocinas inflamatorias mismas que conducen a un estado inflamatorio y esto en una persona con obesidad. Ahora los efectos metabólicos y fisiológicos. La secreción excesiva de adipocinas proinflamatorias por los adipocitos y macrófagos dentro del tejido adiposo conducen a un estado inflamatorio sistémico. Ahora los efectos metabólicos y fisiológicos. La secreción excesiva de adipocinas proinflamatorias por los adipocitos y macrófagos dentro del tejido adiposo conducen a un estado inflamatorio sistémico de bajo grado en algunas personas con obesidad. En esta imagen se puede observar a las adipocinas inflamatorias mismas que conducen a un estado inflamatorio y esto en una persona con obesidad.
La hidrólisis de los triglicéridos dentro de los adipocitos liberan ácidos grasos libres que luego se transportan en el plasma a sitios donde pueden ser útiles metabólicamente. Los niveles de ácidos grasos libres en plasma suelen ser altos en pacientes con obesidad. Los lípidos también se encuentran en los liposomas, que son pequeños orgánulos citoplasmáticos próximos a las mitocondrias en muchos tipos de células. Con exceso de adiposidad, los liposomas en los hepatocitos pueden aumentar de tamaño y esto se conoce como esteatosis, y esto hace que se formen grandes vacuolas mismas que van a generar enfermedades del hígado graso no alcohólico, esteatohepatitis y cirrosis. La acumulación de un exceso de intermediarios lipídicos también, como las ceramidas, en algunos tejidos no adiposos puede producir lipotoxicidad con disfunción celular y apoptosis. Los niveles elevados de ácidos grasos libres, citocinas inflamatorias e intermediarios lipídicos en tejidos no adiposos contribuyen a alterar la señalización de la insulina y al estado de resistencia a la insulina que está presente en muchos pacientes con sobrepeso u obesidad. La resistencia a la insulina también está fuertemente relacionada con el exceso del tejido adiposo intraabdominal. La observación de hallazgos metabólicos y anatómicos es uno de varios mecanismos fisiopatológicos subyacentes a la dislipidemia de la obesidad, la diabetes tipo 2 y a la obesidad relacionada con una enfermedad del hígado y osteoartritis. Los niveles elevados de biodisponibilidad del factor de crecimiento 1 similar a la insulina y otras moléculas promotoras también de tumores se han implicado en el desarrollo de algunos cánceres. En esta imagen se puede observar el mecanismo de la resistencia a la insulina y esto puede conllevar enfermedades como la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, renales y entre otras. La hiperactividad crónica del sistema nervioso simpático está presente en algunos pacientes con obesidad y puede explicar en parte múltiples procesos fisiopatológicos, incluida la hipertensión arterial, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Todas las enfermedades renales crónicas tienen como principal mecanismo fisiopatológico la hipertensión arterial y el conjunto de hallazgos asociados con la resistencia a la insulina, la dislipidemia asociada a la obesidad y a la diabetes tipo 2. Y finalmente en esta imagen se muestran algunas de las vías por las cuales los efectos mecánicos, metabólicos y fisiológicos del exceso de adiposidad conducen a enfermedades crónicas coexistentes. Dentro de los efectos psicológicos tenemos que la obesidad se asocia con una mayor prevalencia de trastornos del estado de ánimo, de ansiedad y de otros trastornos psiquiátricos, especialmente entre las personas con obesidad grave y las que buscan cirugías bariátricas. Además, las vías causales entre la obesidad y los trastornos psiquiátricos pueden ser bidireccionales, es decir, los medicamentos usados para tratar el trastorno bipolar, la depresión mayor y algunos trastornos psicóticos pueden ir acompañados de un aumento de peso sustancial. El peso corporal está principalmente determinado por la altura y las proporciones de agua, grasa y masa muscular. Si hay cambios en la composición de estos compartimentos, se dan alteraciones en las propiedades farmacocinéticas de los fármacos. Las personas obesas presentan una proporción de tejido adiposo aumentada, así como cambios en el flujo sanguíneo regional. El gasto cardíaco se encuentra aumentado, el agua corporal está disminuida y la proporción relativa de masa libre de grasa por kilogramo de peso corporal se encuentra reducida. Esto lleva a cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos. Hasta el momento no existe otra manera más que deducir la dosis individual de las propiedades farmacocinéticas de un fármaco en específico. Especialmente para medicamentos con un rango terapéutico estrecho, se debe utilizar la monitorización de medicamentos terapéuticos para garantizar la seguridad del paciente. Así, las propiedades farmacocinéticas de un fármaco están basadas en 4 procesos: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Por lo tanto, podemos ver que las propiedades farmacocinéticas de un fármaco se encuentran alteradas. Las flechas indican esta alteración. Entonces, para absorción y metabolismo, vemos que hay una indiferencia en la alteración, mientras que para la distribución y excreción, esta se encuentra aumentada.
Absorción. Existen posibles diferencias en el flujo sanguíneo intestinal y en el vaciado gástrico en esta población. Sin embargo, el peso corporal aumentado no parece estar asociado con cambios clínicos relevantes en la absorción gastrointestinal de fármacos. Una absorción alterada de fármacos subcutáneos, transdérmicos o intramusculares es muy común en pacientes obesos a causa de un aumento en la proporción de tejido adiposo subcutáneo y una disminución del flujo sanguíneo local. Sin embargo, los estudios muestran resultados algo contradictorios. Tal es el caso de actrapid y heparinas de bajo peso molecular, que en los estudios no demuestran diferencias significativas en la absorción. Sin embargo, para coriogonadotropina humana e insulina de acción rápida, se muestra una diferencia de absorción significativa después de inyección subcutánea. La gran cantidad de tejido adiposo subcutáneo y el flujo sanguíneo reducido sugieren un cambio en la biodisponibilidad, incluso con administración transdérmica. Una biodisponibilidad transdérmica ha sido demostrada para la nicotina, por lo que se están realizando estudios para utilizarla como tratamiento para la obesidad. Cabe recalcar que pueden existir errores en la aplicación cuando el fármaco debe ser inyectado intramuscularmente, debido a que las agujas estándares pueden ser muy cortas para pacientes obesos, resultando en una inyección subcutánea. La distribución depende de la cantidad de tejido adiposo, la masa libre de grasa, el flujo sanguíneo y la afinidad de unión de las proteínas plasmáticas y las estructuras del tejido. No existen indicaciones para un cambio en la unión a la albúmina plasmática, que es la proteína plasmática de unión a fármacos más importante. Sin embargo, la unión a otras proteínas plasmáticas puede aumentar, particularmente a la glicoproteína ácida alfa-1, que su secreción está aumentada en la obesidad. El volumen de distribución de un fármaco depende de sus propiedades farmacológicas y físico-químicas, especialmente de la afinidad para unirse. Por lo tanto, se requiere diferentes modelos de ajustamiento de dosis en pacientes con obesidad. De esta manera, es importante recordar las propiedades farmacocinéticas. Para eso tenemos los fármacos lipofílicos y los hidrofílicos. Entre los lipofílicos encontramos el metoprolol, propanolol y timolol. Estos se absorben por completo y con rapidez en el tracto gastrointestinal. Son metabolizados extensivamente en pared intestinal y en el hígado. Es un efecto de primer paso. Su biodisponibilidad es baja, del 10 al 30%, y su vida media de eliminación es corta, de 1 a 5 horas, y penetra con facilidad al sistema nervioso central. En cambio, los fármacos hidrofílicos como el atenolol y el esmolol se absorben de forma incompleta en el tracto gastrointestinal, son eliminados por el riñón y tienen una vida media más larga, y raramente cruzan la barrera hematoencefálica. Para los fármacos hidrofílicos, la masa libre de grasas o la masa corporal magra son cruciales. En cambio, para sustancias lipofílicas, el cálculo debe estar basado en el peso corporal total. Esto solo debe ser tomado en cuenta en terapia crónica. En terapias agudas cortas, como es el caso de administración de anestesia durante una cirugía, y en el ajustamiento de dosis de acuerdo con el peso corporal total, puede existir una sobredosis, incluso en el caso de fármacos con una gran lipofilicidad. Por lo cual, la masa corporal magra es la referencia más adecuada para calcular la dosis durante la anestesia, pero también para ajustar la dosis en pacientes con sobrepeso y obesidad, que están pasando por un proceso de quimioterapia por malignidad. Sin embargo, existen contradicciones, por lo cual las guías oncológicas recomiendan que el cálculo de la dosis
se base principalmente en el peso corporal total. El hígado es el órgano más importante para el metabolismo de los fármacos. El metabolismo hepático se divide en reacciones de fase 1 y fase 2. La oxidación, reducción e hidrólisis pertenecen a la fase 1, mientras que la conjugación, la glucuronidación, sulfatación pertenecen a las reacciones de la fase 2. Estas reacciones son catalizadas por enzimas hepáticas que están influenciadas por varios factores, como pueden ser las citocinas. Muchas enfermedades como la inflamación, diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad tienen una tasa alterada del metabolismo hepático. Por eso que en pacientes obesos tienen una tasa reducida de metabolismo a través de la isoenzima citocromo 3 a 4, mientras que el metabolismo por uridina disfosfato glucuronosiltransferasa 1 y 2, santinoxidasa, N-acetiltransferasa y citocromo 12-1 se acelera. La glucuronidación y sulfatación de los fármacos parece inducirse en pacientes obesos, lo que podría demostrarse por un aclaramiento del paracetamol, que está tanto glucuronidado como sulfatado. Se supone que la glucuronidación se induce con más fuerza que la sulfatación, lo que se demuestra con el metabolismo acelerado de las benzodiazepinas. Sin embargo, un aclaramiento similar de la procainamida y salicilatos en personas delgadas y obesas puede ser una indicación de que no todas las reacciones de fase 2 se ven alteradas por la obesidad. Además del hígado, el tracto intestinal también es un sitio muy importante de metabolización de fármacos. Se encontró una conexión entre la ingesta de alimentos y la expresión de citocromo P450 intestinal y la glucoproteína P. Por lo tanto, es probable que exista también cambios asociados con la obesidad en la metabolización intestinal de fármacos. El tejido adiposo en sí juega solo un papel menor en el metabolismo de estos fármacos. Sin embargo, un estudio con prednisolona reveló diferencias significativas entre sujetos sanos y obesos que no podían explicarse por la expresión enzimática modificada en el hígado. Se cree que la causa es la aparición de la 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 en el tejido adiposo y por tanto una mayor tasa de metabolismo extrahepático en la obesidad. Los fármacos y sus metabolitos se excretan predominantemente a través de los riñones. Los principales factores de riesgo comunes de enfermedad renal crónica son la hipertensión y la diabetes mellitus tipo 2. Ambos están fuertemente asociados con la obesidad. En pacientes con obesidad a largo plazo, la enfermedad renal es relativamente común. La obesidad parece promover de forma independiente las glomerulopatías. La correlación significativa de la insuficiencia renal con el IMC también se pudo observar en un estudio con pacientes obesos antes de la cirugía bariátrica. La tasa de eliminación renal está determinada por la filtración glomerular, así como por la reabsorción y secreción tubular. Se observaron varios cambios morfológicos y funcionales, en particular dentro de los glomérulos, después de una dieta alta en grasas y el consecutivo aumento de peso. Al principio, el rápido aumento de peso parece producir un aumento de la reabsorción tubular de sodio y una vasodilatación renal compensadora. Entonces, el aumento de peso aumenta la tasa de filtración glomerular. En pacientes con obesidad mórbida sin proteinuria detectable, no se mostró ningún aumento de la tasa de filtración glomerular en comparación con individuos de peso normal. Otra forma de eliminar fármacos y metabolitos de fármacos es a través de la secreción biliar. La expresión de las proteínas de transporte intrahepáticos que son necesarias para la excreción de muchas sustancias químicas se reducen en la obesidad. Por lo tanto, una capacidad secretora biliar alterada debe asumirse para muchos xenobióticos.
Los resultados del estudio para pacientes con enfermedad de hígado graso no alcohólico relacionado con la obesidad no son concluyentes. Si bien el metabolismo hepático puede estar disminuido, al menos en las etapas iniciales de la enfermedad, la actividad del transportador de flujo hepático está aumentada. Y esto se presume que es para prevenir un daño mayor por sustancias tóxicas. En esta tabla se resumen algunos medicamentos para los que se encuentran disponibles recomendaciones de dosis en la obesidad a partir de ensayos clínicos. La mayoría de los medicamentos estudiados se usan solo a corto plazo, durante la anestesia o para tratar enfermedades infecciosas. Los fármacos que se utilizan para las enfermedades crónicas a menudo carecen de datos fiables de estudios farmacocinéticos. Una guía general para los ajustes de dosis puede ser utilizar el peso corporal total como base para el cálculo de la dosis de fármacos altamente lipofílicos utilizados para tratamientos a corto plazo y la masa corporal magra en caso de tratamientos crónicos o medicamentos hidrofílicos. Es importante señalar que una recomendación de dosis puede ser apropiada en casos individuales, lo cual no está cubierto por la respectiva autorización de comercialización y el resumen de las características del medicamento. En estos casos deben asignarse a usos no autorizados con todas las consecuencias legales. Fármacos y la cirugía bariátrica. Aunque más eficaz que el estilo de vida y el farmacológico, estas intervenciones están asociadas a un mayor riesgo de muerte. Existen varios tipos de cirugías bariátricas. Entre las principales están la derivación biliopancreática, en la cual se realiza en 2% de los casos. En este procedimiento restrictivo es reversible y no causa cambios anatómicos en el intestino. Otro procedimiento es el bypass gástrico en Y de Roux, el cual restringe la ingesta de alimentos al crear en el fondo gástrico superior una bolsa pequeña, la cual se anastomosa con una rama de Roux del yeyuno. En sí, los alimentos evitan el 95% del estómago y el duodeno y la mayor parte del yeyuno. También la gastrectomía en manga vertical introducida recientemente implica la extirpación de aproximadamente el 70% del estómago con la consiguiente aceleración del vaciado gástrico. Cambios fisiológicos y tratamiento farmacológico. Estos tipos de procedimientos influyen en la farmacocinética a través de varios mecanismos, entre los cuales tenemos la reducción del volumen gástrico, disminución de la acidez gástrica, retraso del vaciamiento gástrico, reducción de la superficie de la mucosa intestinal, reducción del metabolismo hepático de primer paso, acortamiento del tiempo de tránsito intestinal y una mezcla distal del quimo con ácidos biliares y enzimas del páncreas. En un inicio, un paciente que se ha sometido a una cirugía bariátrica puede presentar cambios en la biodisponibilidad. Esto depende del tiempo postoperatorio. Un claro ejemplo es la absorción de la atorvastatina, la cual en un inicio se ve aumentada. Por el contrario, los inhibidores de recaptación de serotonina, su absorción se ve disminuida. Esto podría deberse a una alteración de la enzima o el transportador del citocromo 450. Después de la cirugía bariátrica, se recomienda en los pacientes bajas dosis de los medicamentos que normalmente ellos han estado tomando, esto para tratar enfermedades concomitantes, en las cuales se incluyen los antidepresivos, antidiabéticos, estatinas, antihipertensivos, corticosteroides, anticonceptivos y hormonas tiroideas. También se ha demostrado en estudios que la tasa de suicidios aumenta posterior a las cirugías bariátricas, esto debido por una menor biodisponibilidad a antidepresivos. En pacientes previamente sometidos a una intervención de cirugía bariátrica, se ha evidenciado que presentan una mejor absorción en formulaciones líquidas como jarabes, mucho más que en tabletas. Una mayor absorción de medicamentos ácidos sobre los básicos.
También se ha demostrado que tienen una menor disolución de fármacos altamente lipofílicos y asimismo disminuye su biodisponibilidad. También presentan una mayor biodisponibilidad de paracetamol y atorvastatina. Como lo habíamos hablado previamente, la mayor absorción y biodisponibilidad de atorvastatina podía deberse a un efecto inmediato, el cual se iba a regular pocos meses después de la cirugía. No presenta cambios en la biodisponibilidad de metformina, morfina, cafeína, tolbutamida, midazolam, moxifloxacina y omeprazol. Presenta una menor biodisponibilidad de inhibidores de la recaptación de serotonina, micofenolatoína, sirolimus, tracolimus y acitromicina.